Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay asuntos viejos y simples que con frecuencia se olvidan en la casa, la empresa o el gobierno. La diferencia entre gastar y generar, entre crecer y ser rentable, entre el entusiasmo y el análisis. Esta es la diferencia entre sobrevivir o naufragar en la vida financiera. Más vale una empresa modesta pero con caja que una grandiosa sin efectivo. Vivimos en una época donde los números abundan y el juicio escasea. Los estados financieros son leídos como quien hojea un periódico, buscando titulares y no verdades. Y en ese descuido florece el autoengaño. Hay quienes creen que una casa, una empresa o un gobierno puede vivir eternamente gastando más de lo que ingresa, siempre que consiga otro préstamo, otra ronda de capital o fabrique más billetes. Se equivocan. Ninguna institución es invencible, y menos aún la que no genera efectivo, la que no produce beneficio, la que no recupera el capital invertido. El dinero es el espejo de la realidad. El flujo de caja es el lenguaje más sincero de una empresa. No miente como pueden mentir los márgenes inflados o las ganancias maquilladas. El crecimiento sin rentabilidad no es estrategia, es arrogancia disfrazada de optimismo. La rentabilidad es el juez silencioso, no es una cifra, es un juicio, es la prueba de que la empresa usa bien el capital que le fue confiado. El valor no se construye con aspiraciones, sino con retornos superiores al costo del capital. Y aquí no hay escapatoria. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, se necesita trabajo, prudencia, pensamiento estructurado, entender la lógica del modelo de negocio, no solo sus cifras, saber proyectar, sí, pero sobre supuestos defendibles, no castillos en el aire. He visto empresas valoradas en grandes números con caja negativa. He visto inversores inteligentes cautivos de buenas historias que son mentira. Una empresa no es exitosa porque es grande, sino porque puede sostenerse en el tiempo sin destruirse a sí misma. Y para eso necesita rentabilidad económica, disciplina financiera y liderazgo consciente. El resto, la marca, la historia, el relato, puede apoyar, pero no reemplazar lo esencial. En finanzas, los sueños deben pasar por el filtro del análisis porque los números no son enemigos del alma, sino su verificación. Dirijan bien, analicen mejor, no teman el rigor, porque allí, en la transparencia del número bien entendido, empieza la verdadera libertad de decidir. En el mundo de las finanzas, como en la vida, hay verdades viejas, simples y esenciales que suelen olvidarse. La diferencia entre gastar y generar, entre crecer y ser rentable, entre el entusiasmo y el análisis, no es un detalle menor. Es la línea divisoria entre sobrevivir o quebrar. Una empresa puede tener una gran historia, incluso reconocimiento global, pero si no genera flujo de caja, está edificada sobre una mentira. Más vale una empresa modesta, pero con caja, que una grandiosa sin efectivo. Hoy estamos rodeados de métricas, balances y proyecciones. Pero lo esencial no está en la cantidad de datos, sino en la calidad del juicio. Y ahí es donde muchas organizaciones fallan. Los estados financieros ya no se estudian, se hojean como quien busca titulares. Se leen con prisa, no con profundidad. Y en ese descuido nace el autoengaño financiero. Algunos creen que una empresa, una familia o un gobierno puede vivir indefinidamente gastando más de lo que entra. Mientras haya crédito, mientras se consiga otra ronda de inversión o un nuevo préstamo, todo parece posible. A veces, incluso se cree que se puede fabricar dinero sin consecuencias. Pero se equivocan. Nadie desafía la ley financiera básica sin pagar el precio. No hay sistema que sobreviva sin generar efectivo. No hay estrategia válida que ignore la rentabilidad. Ninguna institución puede prosperar si lo que invierte no lo recupera con un retorno superior a su costo de capital. El dinero, en este contexto, no es solo un medio de intercambio,
Es un espejo que refleja la salud de una organización. El flujo de caja es un lenguaje más sincero. A diferencia de las ganancias infladas o los márgenes maquillados, el efectivo es transparente. No permite ficción. Es la sangre que permite que el cuerpo de la empresa funcione o colapse. El crecimiento, si no es rentable, no es progreso, es un espejismo. Es arrogancia disfrazada de optimismo. Porque crecer solo sirve si se traduce en valor económico real. La rentabilidad no es un adorno contable. Es una sentencia sobre el uso del capital. Es la medida de si una empresa merece los recursos que recibió. Y aquí no hay escapatoria. Si el retorno no supera el costo del capital, se destruye valor, aunque las ventas suban y la prensa aplauda. Este rigor no es rigidez, es claridad. En el análisis financiero no hay espacio para fórmulas mágicas ni atajos. Se necesita pensamiento estructurado, trabajo constante y una comprensión profunda del modelo de negocio. No basta con ver cifras, hay que entender cómo se generan, a qué riesgos están expuestas y si son sostenibles en el tiempo. Hay empresas con valoraciones astronómicas, celebradas en titulares, pero con caja negativa durante años. Hay inversores sofisticados atrapados en relatos bonitos, pero falsos. No basta con contar una buena historia. Hay que demostrar que esa historia genera valor. Una empresa no es exitosa porque es grande. Es exitosa si puede sostenerse en el tiempo sin depender de milagros, rescates o apariencias. Y para lograrlo, necesita 3 pilares: rentabilidad económica, disciplina financiera y liderazgo consciente. En finanzas, los sueños deben ser compatibles con los números. Los números no son enemigos de la visión, son su verificación. Son la brújula que permite transformar una idea en empresa, una empresa en legado y un legado en futuro. Las finanzas modernas que acompañan el desarrollo de las empresas, la creación de riqueza y el éxito, están marcadas por genios financieros y académicos influyentes que desde el siglo pasado sentaron las bases teóricas y prácticas que dieron forma a las finanzas corporativas, la valoración de empresas, el análisis de riesgo, la teoría de carteras y los mercados eficientes. Pero sobre todo marcaron una cultura de rigor, orden y transparencia que, si se aplica con disciplina en el negocio más pequeño como en el más grande, tendrán éxito. Para conversar sobre el mundo de las finanzas, de sus técnicas, de su arte y de la creatividad y suerte que necesita, tengo el privilegio de presentarles a Helmut Chávez Asturias, emprendedor y consultor. Es ingeniero químico con maestría en mercados financieros y gestión de activos y tiene un doctorado en finanzas. 3 títulos de universidades de primer orden iberoamericano. Además, el doctor Chávez Asturias es el decano de la Escuela de Negocios en una prestigiosa universidad liberal. Doctor Chávez Asturias, bienvenido a Razón de Estado. Escogí a 8 de los grandes genios de las finanzas del siglo pasado y de este siglo, a quienes usted ya se sumó. La mayoría de ellos son premio Nobel. Iré mencionando los nombres, le haré una pregunta y usted nos dará una cátedra en finanzas. Empiezo. Benjamin Graham, padre de la valoración basada en los estados financieros y la disciplina inversora. ¿Cómo puedo saber si una oportunidad es realmente buena o solo parece barata? ¿Basta con mirar múltiplos bajos o hay algo más profundo que debo analizar? Empezamos precisamente con Graham. Yo creo que es una selección interesante para iniciar esta discusión. El contexto de Graham es importante porque lo que él hace ver, y principal el aporte que él da a finanzas, es el concepto de valor intrínseco. Y lo que él dice es el valor intrínseco se basa en los fundamentales del negocio. Y hay una parte que tal vez es interesante y que hay que tener cuidado porque Graham utiliza múltiplos o sugiere el uso de múltiplos y él mismo en sus fondos de inversión los utilizaba. Pero yo les diría que los múltiplos de Graham son un primer filtro.
Por ejemplo, él decía una relación entre el precio de una acción y las utilidades de la acción tiene que ser menor a 15 veces. Ese es el múltiplo que normalmente en inglés le llaman price earnings. Y la relación entre el precio de mercado de una acción y el valor en libros de la misma acción tiene que ser menor a 1.5. Estos eran dos criterios de Graham que de forma interesante él multiplicaba, valga la redundancia, estos dos múltiplos. O sea, 15 por 1.5, él decía 22.5. O sea, esa combinación tiene que ser menor a 22.5. Ya. Y eso era un primer filtro. Lo que él enfatizaba es que los fundamentales tienen que ver con las utilidades que genera el negocio, los flujos, la solidez financiera, la estabilidad y crecimiento de los dividendos, y tal vez un concepto fundamental que lo toma su alumno Buffett, era muy famoso también, es lo que le llamaban simplicidad. O sea, lo que Graham dice es hay que invertir en negocios solamente si entiendo el negocio. Si no entiendo el negocio, no hay que invertir. Otro de los genios financieros, William Sharpe, desarrolló el famoso modelo KPM de evaluación que relaciona el riesgo sistemático beta con el rendimiento esperado de un activo. ¿Cómo mido el riesgo real de mi empresa si no cotiza en bolsa y no tiene beta? ¿KPM sirve para emprendedores o solo para inversores financieros? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que el Capital Asset Pricing Model, al menos como yo lo entiendo, es una forma de comprender el mundo y básicamente la relación entre riesgo y retorno exigido. Este es un modelo que se desarrolla a inicios de los años 60. Esta relación entre mayor riesgo, mayor retorno, muchas culturas las tienen desde hace más de 100 años, en algunas 200, 300 años. Pero nadie había propuesto una relación explícita entre riesgo y retorno. Y este es el gran aporte de Sharpe. O sea, Sharpe lo que dice es a mayor riesgo, mayor retorno, pero propone a través de una fórmula el cálculo de cuánto debiese ser el premio por riesgo de inversiones que no son libres de riesgo. Y ese es precisamente el gran aporte. Mide el riesgo de una forma muy particular, que es beta, que es simplemente una volatilidad. Tal vez este concepto es importante. En finanzas, el riesgo es volatilidad de los retornos. Retornos poco volátiles son poco riesgosos, retornos muy volátiles son muy riesgosos. Claro. Y particularmente el Capital Asset Pricing Model lo que dice es que la única volatilidad que es relevante es la volatilidad sistemática. Y esa es la medida que utilizan, el tema del beta. Ya. Y tal vez aquí el tema de los emprendedores es muy buena pregunta porque un emprendedor técnicamente no está diversificado y por lo tanto muchos argumentan que el beta no es necesariamente bueno para emprendedores como métrica. Pero yo creo que sí les da una visión de cómo comprender el tema del riesgo y el retorno asociado a ese riesgo. Ya. Otra pareja de genios, doctor Miller y Modigliani, creadores del teorema de las finanzas corporativas sobre deuda versus equity, capital, apalancamiento, impuestos, dividendos y costo de capital, que también lo tocaron. ¿De verdad da igual si me financio con deuda o con equity? ¿Dónde queda el riesgo emocional, por ponerlo así, operativo, de un emprendedor endeudado? Sí, Modigliani y Miller sentaron las bases para lo que hoy llamamos finanzas corporativas, que básicamente es cómo selecciono una inversión, cómo financio esa inversión, uso deuda, dinero del socio, una combinación, y qué hago con los flujos provenientes de esa inversión. Y específicamente la pregunta del tema de la deuda, es interesante, una anécdota es Miller, una vez que gana el premio Nobel, lo entrevistan y le piden que por favor explique una forma simple lo que ellos encontraron. Y él decía, esto es como una pizza. Dice, si partimos la pizza en 2, comemos una pizza. Si la partimos en 8 pedazos, no comemos más pizza, sigue siendo la misma pizza. Entonces lo que él decía es que el aporte de ellos es que la deuda es irrelevante en función del valor de la empresa. Sí agrega riesgo, o sea, lo que ellos sí enfatizaron es que mayor deuda aumenta el riesgo y por lo tanto el retorno exigido del socio. Después ellos aclaran y dicen que esto es cierto solo si no hay impuestos. Que como decía Franklin, lo único seguro en esta vida es la muerte y los impuestos. Entonces, ante impuestos, lo que ellos aclaran es que sí hay un escudo fiscal de la deuda que puede aumentar el valor de la empresa porque baja el costo de capital. Doctor Chávez, sigamos con esta cátedra magistral con el siguiente genio del pasado, Eugene Fama, fundador de la hipótesis del mercado eficiente. Si los mercados son tan eficientes,
¿Cómo puedo ganar ventaja como emprendedor? ¿Hay espacio para crear valor genuino o todo está ya reflejado en el precio? Sí, el aporte y la postura de Win Fama, el aporte fue crear este concepto de eficiencia de mercado y su postura desde el inicio es que el mercado es eficiente. Y esto lo que quiere decir es que toda la información está incorporada en el precio y por lo tanto no hay una oportunidad de generar valor administrando instrumentos financieros. Pero lo que es interesante es que aún en este contexto de Fama, la creación de valor del emprendedor es importante. De hecho, yo diría, tal vez poniendo palabras en la boca de Fama, que si el mercado fuese eficiente, como dice Fama, la única capacidad y poder de crear valor sería el emprendedor, que descubre algo que otros no ven y que de alguna manera empieza a generar este valor y posteriormente tal vez lista su acción en bolsa, y eso sería más el contexto de Fama. Si una vez que esta acción está listada en bolsa, si es posible comprarla a un precio que esté barato o toda la información está incorporada en el precio. Nos faltan 3 de los genios todavía y ahí usted, doctor, nos dará sus conclusiones. John Bohr Williams, uno de los pioneros en formalizar el concepto de valor presente de los flujos de caja futuros, que luego sería la base del modelo de evaluación por descuento de flujos de caja, el DCF, como le dirían en inglés. Inspiración directa para Damodaran, por cierto, en temas de valoración intrínseca. ¿Cómo puedo proyectar el valor futuro de mi empresa si mi flujo de caja aún es incierto? ¿Tiene sentido aplicar el modelo de flujos descontados en negocios que están empezando? Y yo creo que efectivamente el aporte de Bohr Williams es que son las bases de la metodología moderna de evaluación. Y lo que él dice es el valor es el valor intrínseco y este es el valor presente de los flujos, entendiendo que hay mucha incertidumbre al momento de proyectar los flujos, pero que efectivamente ese es el valor de una empresa y eso es lo que hace un inversionista. O sea, un inversionista compra una acción con cierta expectativa, pero él aclara, y hay una frase muy famosa de él, que una acción no vale por lo que dice el mercado, sino que vale por el valor presente de los flujos. Entonces él enfatiza esto estamos hablando finales de los años 30, lo que él no podía contestar en ese momento es qué tasa de descuento utilizar para traer a valor presente esos flujos. Y ese precisamente es el aporte del Capital Asset Pricing Model de Sharpe que vimos hace un momento. Vamos con el siguiente, doctor. Harry Markowitz introdujo el concepto de diversificación óptima y análisis de riesgo-retorno. ¿Cómo diversifico en una empresa pequeña que no puede tener portafolio, diversificación? Su teoría también aplica si todo mi capital está en un solo negocio. Sí, esa es una pregunta profunda porque efectivamente Markowitz de alguna manera va a forzar una conclusión que algunos critican, por ejemplo Buffett, de que un inversionista tendría que tener un portafolio sumamente diversificado. Fama, atando un poco los autores anteriores, Fama diría, y ese portafolio es el mercado, porque el mercado es eficiente. Entonces, partiendo de todos estos autores, normalmente se genera una visión de que el no estar diversificado es un error. Pero si uno lo ve desde el punto de vista del crecimiento económico, una empresa pequeña, un emprendedor que está lejos de estar diversificado, todo lo contrario, está sumamente enfocado en un negocio, está asumiendo un riesgo que de alguna manera otros no asumen. Y si logra tener algo interesante, ese premio se le va a compensar con un buen retorno al momento de vender la empresa, vender las acciones. Entonces, efectivamente, yo creo que es una focalización del riesgo que muchos no están dispuestos a tener y ese es uno de los roles de los empresarios. El siguiente, doctor. Fisher Black trabajó en el desarrollo de modelos financieros avanzados sobre estructuras de capital, tasas de interés y riesgo. ¿Cómo puedo tomar decisiones cuando no tengo certeza? ¿Solo rangos posibles y escenarios? ¿Cómo avanzo si no sé cuál es el valor real de lo que estoy haciendo? Sí, y aquí tal vez la visión de Fisher Black es interesante. Él tiene un libro que se llama La idea revolucionaria de finanzas y se está refiriendo a un modelo que no es de él, que es el de Sharpe, de Capital Asset Pricing Model. Y lo que él planteaba es que los modelos son como mapas. Si yo quiero visitar una ciudad, el mapa no es la ciudad, pero me sirve mucho para poder visitar esa ciudad. Y precisamente yo veo los modelos financieros de esa manera, son cajas de resonancia, que más que dar una respuesta certera, nos ayudan a plantear las preguntas correctas, a hacer escenarios, decir qué tendría que pasar para justificar la compra de tal acción a tal precio.
Vamos con el último, que yo sé que es un gran referente para usted, doctor. Ashwath Damodaran, aunque ya es parte del presente, merece ser mencionado entre los gigantes de las finanzas. Ha democratizado y sistematizado el análisis de valoración de empresas. Enseña que las finanzas deben tener rigor cuantitativo, pero también sentido estratégico, combinando ciencia y arte. ¿Qué pesa más al evaluar una empresa joven? ¿La historia que cuenta o los números que proyecta? ¿Cómo mezclo la intuición emprendedora con el rigor financiero sin perder credibilidad? Sí, y me gusta mucho la selección de Damodaran porque yo creo que Damodaran es un reflejo de esta frase de sobre hombros de gigantes. Damodaran construye sobre todos los nombres anteriores que hemos comentado. Él particularmente cree que el mercado no es eficiente y por eso el precio de mercado no es una buena aproximación al valor intrínseco y por lo tanto hay una oportunidad a través de una evaluación de encontrar oportunidades que estén baratas o detectar oportunidades que están caras. Y yo creo que es un resumen porque hay una ruta de pensadores, Fama, por ejemplo, que creen que el mercado es eficiente y por lo tanto una evaluación, una referencia atado al mercado o el mismo precio del mercado es lo único que hace sentido. Pero después viene Damodaran que dice es el valor fundamental y una empresa vale en función de los flujos futuros, y otra vez aquí recalcar flujos futuros con toda la incertidumbre que esto tiene, el riesgo de esos flujos y el crecimiento de esos flujos. Y esa es la base de Damodaran. Y dentro de todo este contexto cuantitativo de varios premios Nobel sobre los que construye Damodaran, yo creo que el principal aporte de él es decir, aquí hay una narrativa que sustenta los números y lo más importante es la narrativa, la historia. Y yo creo que eso es lo que hacen los emprendedores. Cuentan una historia de cómo van a ser capaces de vender más que los competidores, cómo van a poder aumentar sus márgenes a través del tiempo, cómo van a poder generar esas utilidades con menos recursos que los competidores, y eso eventualmente debe de reflejarse en los números. Entonces yo creo que Damodaran lo que dice, los números son una consecuencia, son métricas para ver si vamos bien, pero lo importante es la narrativa detrás del modelo de negocio y que me hace distinto que los competidores. Sin duda alguna, comprender la ciencia y el arte que son las finanzas ofrece garantías para que en la casa, la empresa, la ciudad y el gobierno se administren los recursos con responsabilidad, con transparencia y sobre todo con buenos resultados. Doctor Helmut, ha sido un privilegio escucharle. Gracias por su tiempo. Deja iluminada esta tribuna con temas financieros que estoy seguro que le servirán a la gente que le dé una buena analizada a esto con profundidad. Gracias de verdad. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.